Problemas que muchas veces los pastores no nos damos cuenta es que decimos como la Biblia o lo que es la Biblia para los creyentes, pero no nos tomamos tiempo de mostrarles en la práctica cómo usar la palabra de Dios en la vida diaria. Decimos la Biblia sirve para todos los días, sirve para todas las circunstancias, sirve para todos los problemas, pero muchas veces nos cuesta bajar eso a la realidad. Y yo en esta noche quiero dar un mensaje para explicarles un poco cómo podemos sacar de la palabra de Dios una lección práctica para nuestra vida. Déjenme decirle que como resultado del mensaje del domingo pasado, que nadie se acuerda mucho lo que dije, pero no se hagan problema, está establecido que la gente el martes solo recuerda el 13% de lo que uno dijo. Así que no, ya después de 34 años de pastor estoy amortizado, no me voy a hacer problema si alguien no se acuerda de qué hablé el domingo pasado. Pero estoy seguro que todos se acuerdan del párrafo que eché acerca del Facebook. Y tiene algo que ver porque la reacción que tuve de los hermanos es como que estaba tocando un punto álgido, un elemento del que tenemos que necesariamente hablar. Así que el mensaje de hoy incluye todo eso. El título del mensaje es Tito y las buenas obras. Es interesante que hay una carta del apóstol Pablo escrita a su ahijado Tito. A mí cuando yo era chico me pasaba que no podía creer que en la Biblia hubiera alguien que se llama Tito, porque me sale muy Albertito, Robertito, un diminutivo. Y para colmo en esa época, y voy a apelar al recuerdo de solamente los jurásicos que hay aquí, en esa época había un programa a la tarde, a la noche más bien, en Radio El Mundo, Qué pareja, con Blanquita Santos y Héctor Maselli, y que tenían Osvaldo Canónico hacía de un cuñado sabandija que se llamaba Tito. Entonces yo no podía relacionar que en la Biblia hubiera un Tito, pero es un nombre griego y así figura. Aparece 13 veces el nombre de Tito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero interesantemente nunca figura en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, usted tiene que saber, es el libro de la historia de la primera iglesia. Y es raro que no haya figurado ni siquiera una vez. Pablo, el apóstol, lo considera un hijo espiritual. Fíjense cómo dice en Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la fe común a los dos. Hay dos incidentes que Pablo menciona que Tito estuvo con él o trabajó junto con él. Es muy interesante el primero. El primero es el Concilio de Jerusalén y esta historia la podemos leer en Hechos, este libro de la historia de los primeros cristianos, que es el libro que viene después de los 4 evangelios. En el capítulo 15, los apóstoles vieron la necesidad de juntarse para discutir un tema. El tema que tenían que discutir era si la gente que no era judía aceptaba el mensaje del evangelio, debía circuncidarse y cumplir con las fiestas religiosas judías. No voy a explicar lo de la circuncisión, así que siéntese cómodo. No hay ningún rabino judío en las inmediaciones, así que nadie se sienta amenazado. Y muchos judaizantes, así se les llamaba a esto, decían que tenía que ser así. Por eso se reunieron los apóstoles y Pablo por segunda vez llega a Jerusalén. Pablo se había convertido hacía 17 años, estuvo 3 años en el desierto. Cuando terminaron esos 3 años fue a Jerusalén y miren lo que dice luego. 14 años después, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Ahora, ¿por qué lo lleva a Tito? Porque Tito era un creyente, un cristiano, pero no era judío, era un gentil, era griego.
Y Pablo le quiere mostrar allí a todos los apóstoles, miren, aquí traigo un ejemplo de que una persona puede ser salva, puede cambiar su conducta, puede cambiar su manera de vivir y de pensar y no tener que pasar por las leyes que le quieren imponer estos malos, falsos maestros judaizantes. Dice el versículo 2, fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos porque no queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Así que no sabemos mucho de Tito, pero ahora sabemos que Pablo lo llevó al Concilio de Jerusalén como una muestra, como un ejemplo de que no se necesitaba judaizar a los gentiles. En la segunda oportunidad que encontramos a Tito es involucrado en ayudar a levantar ofrendas para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por un momento de escasez. Los creyentes en Palestina en esa época estaban pasando un momento muy difícil. De hecho, cuando un judío se convertía, lo echaban de la casa, perdía el trabajo, perdía las posesiones, perdía todo. Y para colmo, todo el país estaba viviendo un momento de escasez de alimentos y Pablo sintió aprovechar su influencia y ir por todas las iglesias que él había plantado para levantar una ofrenda para llevarla a los creyentes que estaban sufriendo en Jerusalén. Miren lo que dice en 2 Corintios 8:16. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Pues aceptó mi encargo y como él mismo estaba muy interesado en ustedes, ahora va a verlos por su propia voluntad. Junto con Tito les envió un hermano de quien se habla muy bien en todas las iglesias por lo bien que ha trabajado en favor del Evangelio. No se sabe bien quién es. Además, las iglesias lo escogieron para que viajara con nosotros y ayudara en esta obra de caridad que estamos haciendo para honrar al Señor y para demostrar nuestro deseo de ayudar. Queremos evitar así que se nos critique a causa de esta gran colecta que estamos recogiendo. Y por eso procuramos hacer lo bueno, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Juntamente con aquellos, les envió otro de nuestros hermanos que nos ha demostrado de muchas maneras su buena disposición y mucho más ahora por la gran confianza que tienen ustedes. De Tito, puedo decir que es mi compañero y que trabaja conmigo para bien de ustedes. Y acerca de los otros dos hermanos que se han enviados de las iglesias que honran a Cristo. Y para que las iglesias lo sepan, muéstrenles ustedes, y acá empiezo con el problema de usar el iPad, que muéstrenles ustedes, ¿estoy bien? Que los aman y que tenemos razón al estar orgullosos de ustedes. Así que Tito era un hombre de confianza de Pablo, un hombre que se daba cuenta de que podía ser de ayuda, de que podía ayudar a los de Jerusalén, ayudando a la gente de Corinto a ser generosa. Y al final, en el capítulo 12, dice, a Tito le pedí que fuera a visitarlos y con él mandé al otro hermano. Y miren lo que hace, ¿acaso los explotó Tito? ¿No es verdad que los dos nos hemos portado de la misma manera y con el mismo espíritu? Así que esto es todo lo que sabemos de Tito. Era un discípulo joven de Pablo. Era la nueva generación de líderes. Junto con Timoteo, Pablo estaba pensando en ellos para que fueran los continuadores de su ministerio apostólico y se quedaran a cargo de la iglesia. Estamos casi al final del primer siglo. Faltan unos años, quedaba Juan, los otros apóstoles se habían ido muriendo y Pablo está preocupado por las iglesias. Así que él tiene una especial dedicación, por eso le escribe una carta
2 cartas a Timoteo y una a Tito. Ahora, lo deja en una isla. Vaya que si quisiera ir yo a esa isla alguna vez, y si el Señor me lo permite, la verdad que no tengo las mismas intenciones apostólicas del apóstol, quisiera ir a las playas yo allí. Pero es la isla de Creta. ¿Qué sabemos de la isla de Creta? Sabemos que hay cosas para corregir en la iglesia desparramada por toda la isla. Y no sabemos mucho. Podemos intuir que la iglesia comenzó al regresar a aquellos que habían ido a Pentecostés. Dice Hechos 2:11, también los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en vuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esto, habían pasado 30 años de Pentecostés. Así que posiblemente, no se sabe, quizá por la influencia de estas personas que volvieron de Pentecostés, o por la influencia también de algún discípulo del apóstol Pablo, allí había una iglesia desparramada en toda la isla. Entonces dice en Tito 1:5, cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras anciano de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. La isla de Creta es una isla que tiene unos 240 metros. No sé si va a aparecer el mapa, ahora ponelo, si aparece ahí. Ahí está, la isla de Creta está al sur, es una de las islas griegas, pues creo que es la isla griega más grande. Tiene 240 kilómetros de ancho y en algunos lados tiene de pequeño, ahí hay un istmo, ahí de 12 kilómetros solamente. Y está ubicada en un lugar muy especial porque por allí pasaba todo el comercio que venía de Europa a Asia o de Asia a Europa y también de África a Europa. Y es una isla llena de cultura, han pasado por allí muchas civilizaciones, pero al momento que Pablo lo deja a Tito en Creta, la corrupción se había hecho muy grande en todos los ámbitos de la sociedad. Fíjense cómo describe un poeta de Creta, o sea, tanto se lo puede llamar cretense, algunos le dicen cretinos, pero en este caso vamos a decir cretenses. Miren cómo describe. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Viniendo de uno de la casa no está mal, ¿no? Es un tal Epiménides de Creta. La iglesia se había extendido por toda la isla y Homero, el famoso escritor griego, dice que la isla era la isla de las 100 ciudades. Así que si el apóstol Pablo lo deja a Tito con el trabajo de poner ancianos en todas las ciudades y en cada ciudad había una iglesia, un grupo, no un templo. Olvídense, el templo recién los cristianos empezaron a usarlo en el siglo IV. Hasta el siglo IV los cristianos se reunían en las casas. Cuando hicimos el viaje, algunos preguntaban: ¿y dónde está la iglesia evangélica? La iglesia evangélica hasta el siglo IV no existía. La iglesia sí, el templo no existía. Y lo dejó en ese lugar con 2 razones. Por eso te dejé en Creta, la primera, para que corrigieras lo deficiente. Evidentemente, la iglesia tenía muchos errores. Y si usted lee la carta, va a descubrir varios errores. Uno de los problemas más grandes es la influencia de la gente, de los judaizantes. Y en segundo lugar, establecieras ancianos en cada ciudad, tal como te lo mandé. Así que nos encontramos con un trabajo, una iglesia que necesita ayuda, que necesita alguien que la dirija, que alguien ponga orden en su funcionamiento. Miren, todo el pasaje es así, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca,
pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Fue un profeta de la misma isla, y es el texto que ya leí hace un rato, quien dijo: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Por suerte no era argentino este muchacho. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en su fe. Ahora, Pablo deja allí a Tito para ayudar a la iglesia. Por alguna razón Pablo no se puede quedar, tiene muchos trabajos, muchos otros lugares donde ir, y lo manda a Tito para arreglar la situación de la iglesia. ¿Cómo se enteró Pablo? Tampoco sabemos. Quizá alguien que pasó, algún misionero, algún predicador, alguno de los que se juntaban predicando con Pablo, dijo: mira, Pablo, lo de Creta es difícil, es bravo, no hay liderazgo. Cuando no hay liderazgo hay un lío bárbaro, porque nadie sabe a quién seguir, ovejas sin pastor. Aparte están los judaizantes que están confundiendo a la gente. Pero en algún momento, ¿saben qué? Pienso que le dijeron: Pablo, el problema es que la iglesia en Creta vive una fe muy teórica, una fe muy mística, una fe muy intelectual, y no tiene un elemento esencial que la iglesia debe tener, y son las buenas obras. Y entonces, cuando leemos esta carta, son 3 capítulos, muy fácil de leer, la puede leer, yo calculo, leyendo despacito, la puede leer en 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 3 capítulos, muy fácil. Usted va a notar que Pablo permanentemente insiste en este concepto, las buenas obras. Miren, les doy algunos ejemplos. Versículo 1 del capítulo 1. Según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, es decir, a las buenas obras. Versículo 8. Que hay que ser amantes de lo bueno. Versículo 16, hablando de los malos personajes estos que estaban introducidos y metidos dentro de la iglesia, reprobables en cuanto a toda buena obra. Hablan mucho, hacen mucha teología, pero no hacen nada bueno. En el capítulo 2, versículo 7 dice: presentate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. Versículo 14, y por purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 1, y que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Versículo 14, y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Cuando uno lee la Biblia y lee esto, dice, evidentemente Pablo sabía que esta iglesia era flaca, débil, escasa en buenas obras. Por eso su insistencia. Así que le recomiendo que en su casa lea. Hoy vamos a hablar solamente del último capítulo. El primer capítulo, Pablo le da instrucciones acerca del liderazgo. En el segundo capítulo le da instrucciones acerca de cómo debe ser el comportamiento de los miembros de la iglesia. Y en el capítulo 3, cómo el comportamiento afecta de los miembros de la iglesia afecta a los que les rodean. Así que esta es la introducción del mensaje. Ahora empieza el mensaje. Acá está la enseñanza de esta noche. 4 cosas. En el capítulo 3. Lo primero que dice: un buen creyente debe ser amable con todos. Bueno, gentil. Debe ser conocido como una persona querible y que quiere, como una persona a la que todos buscan en los momentos difíciles y de necesidad, y no una persona de la que todos salgan corriendo. Tiene que ser, si ustedes quieren, ojo que no soy amante de los animales, ni mucho menos, tiene que ser más bien un osito peluche y no un puerco espín. Amables. Y mire cómo lo dice.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos ¿a qué cosa? A toda buena obra. No, si no va a haber fotógrafo no voy. Si no es lo que a mí me gusta hacer, no voy. Si no se hace como yo quiero, no me llamen. Y el texto dice que el creyente debe estar dispuesto ¿a cuántas buenas obras? A toda buena obra. Y acá viene la primera parte del mensaje. Pablo comienza con algo diciendo buenas obras. Ahora, miren lo que no hay que hacer. Miren lo que no hay que hacer. Versículo 2. Que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora sí, ajústese el cinturón. Primer cosa que nos dice, no difamen a nadie, no calumnien a nadie. ¿Qué significa esto? Decir en público o escribir en el Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, lo que sea, cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. No difamar. Miren, hermanos, señalaba esto yo el domingo pasado. La gente se fija en nosotros. Y si antes se fijaba solo el vecino que nos veía entrar y salir, ahora las redes modernas han conseguido que las personas aficionadas a eso expongan quiénes son. Y una de las cosas que está trayendo tristeza a la Iglesia es que hay gente que difama, calumnia, malusa el privilegio que tiene. Y yo lo decía y lo vuelvo a repetir en el día de hoy, eso es un pecado. ¿Y saben por qué ahora lo puedo decir un pecado? ¿Ahora lo leyeron? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No utilices ningún medio para hablar mal de una persona. Si sos capaz de decir algo contra esa persona, decíselo en privado. Llámalo y decirle, Eduardo, me mataste de hambre cuando estuve en tu casa. Pero no lo tengo que escribir, porque eso es murmuración, y la murmuración es pecado. Por otro lado, el creyente debe ser caracterizado por el buen hablar y el buen escribir. Miren lo que dice Efesios 4:29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. En la otra versión dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiero que, por favor, lean 1, 2, 3, 4. La cuarta palabra, todos juntos a una vez. ¿La cuentan bien? 1, 2, 3, la última del primer renglón. Todos juntos, ninguna. La hermana es generosa en su... ¿Qué dice? Ninguna. Ni la que empieza con B larga, digamos que empieza con B larga, por lo menos no tengamos falta de ortografía. Con P, con H, todos la sabemos. ¿Creyente? Ninguna. Los creyentes, yo me acuerdo, se caracterizaban por ser personas que nunca decían malas palabras. Y un creyente tiene un poderoso mensaje cuando no dice malas palabras. Le voy a pedir a Leo que venga acá. Leo Hidalgo.
le voy a pedir que cuente el testimonio que me contó. ¿Cómo conoció Leo al Señor? No estaba preparado. No, ya sé. Buenas noches. La verdad que Dios hizo que una persona me sorprenda. Yo tenía 16 años, estaba en segundo año, íbamos a jugar al fútbol y yo venía de un barrio malevo del fútbol, el Fondo de San Martín y Granbur, donde se jugaba fuerte. Y bueno, el lenguaje era el que todas, ¿no? No era ninguna. Todas se decían. Y fui a jugar un compañero de escuela, jugaba al fútbol, me gustaba mucho jugar al fútbol y bueno, este muchacho iba fuerte, sí, señor. Leal, doy fe. Leal y nunca decía una mala palabra. Y a mí me sorprendió y movió en mí decir que pensaba que algo raro tenía, algo había en él que a mí me sorprendía. Bueno, otro partido de vuelta, era el 2 más áspero de toda la escuela, pero este muchacho, nunca decía una mala palabra. Bueno, yo tuve la inquietud de decir, ¿dónde vivís? En Villa Urquiza. Yo tomaba un colectivo para Saavedra, digo, voy a tomar 2 colectivos, porque quiero hablar con esta persona porque no sé qué le pasaba. Bueno, la verdad que en la primera charla no pude identificar muy bien, pero me di cuenta que era especial, porque en ninguna conversación posterior al fútbol tampoco decía malas palabras. Hoy es uno de mis mejores amigos, es Carlos Mardargian, ingeniero, compañero de la escuela secundaria, amigo, servimos al Señor juntos, y por no decir malas palabras fue lo que a mí me llevó a poder intentar acercarme a esa persona. Voy a decir, no es que me fue a buscar y me dio un tratado, y esto no habla mal de él, sino que su evangelio era su vida. Gracias, León. ¿Se dan cuenta? El poder de obedecer la palabra de Dios. Ahora, no solamente sabemos lo que no tenemos que decir, sino que el texto dice, sino lo que tenemos que hablar es aquella palabra que contribuya a la necesaria y edificación y que sea de bendición para los oyentes. Y cuando uno habla, tiene que pensar, la persona que me ha escuchado sale edificada. A ver, ¿qué quiere decir edificada? Ha crecido, ha madurado, ha desarrollado su fe, ha profundizado su relación con el Señor, se va más contenta, se va más alegre, ha sido bendecida. Ese debe ser. Nos encontramos con gente que habla, quizás no dice malas palabras, pero es una persona negativa, una persona que está protestando y quejándose todo el tiempo, que no hay nada que le venga bien, que todo el tiempo tiene esa actitud de no va a andar, esto es una porquería, así no vamos a... Entonces, cuando usted está cerca de una persona así, y aunque diga, mire lo que le voy a decir, aunque lo que esté diciendo es verdad, o puede ser verdad, usted no sale edificado, no sale bendecido. Y lo que sucede es que la gente se empieza a dar cuenta, este tipo tira tan malas ondas que es mejor evitarlo. Pero aquel que bendice cuando habla, que tiene una palabra de elogio, una palabra de estímulo, una palabra de aprecio, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, es una persona a la que nos queremos juntar, porque nos hace bien. Y este debe ser la clase de cristiano que todos nosotros debemos ser. El mismo capítulo de Efesios 4:31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, acá está, calumnias, difamación y todo tipo de maldad. ¿Qué quiere decir desechar? Sáquenla de la vida de ustedes. Sáquenla. Ahora, a veces me entero de que gente
que públicamente enseña, que públicamente lidera, que públicamente da una imagen de santidad en su casa, en el ámbito del hogar, en su relación con su esposo o con su esposa y con sus hijos, hace todo esto que dice el versículo. Tiene en la lengua una letrina: basura, basura, basura. Gritos, peleas, enojo, amargura. El texto dice: saquen eso. Es decir, y es un acto de... Porque decir, ¿el Espíritu Santo no me lo saca? Sí, el Espíritu Santo te va a ayudar siempre y cuando vos quieras y hagas lo que tenés que hacer. Capítulo 5, versículo 4. Tampoco digan obscenidades. Tampoco miren obscenidades. Tampoco escuchen de obscenidades. Y ahora sonamos. Acá nos agarró a todos, no hay nadie que... Ni tonterías, mamita. Las tonterías que uno lee en el Facebook. Por ejemplo, pasa uno y dice: está lloviendo. Porque hay que tener un espíritu científico para ponerse a escribir: está lloviendo. Otras tonterías. Tengo que explicar qué es tontería. Ni palabras groseras. Otra vez, ni palabras groseras. Estúpido, idiota, imbécil. Esa la pude decir. Hay otra, ¿no? No. Ahora, muchos no se van a acordar de lo que estoy diciendo, pero se van a acordar el testimonio de Leo. ¿Qué lo llamó la atención a Leo? Que un muchacho, igual que todos los demás, no dijera malas palabras. A muchos de nosotros, por más o menos ser así, más o menos, nos decían pastor. Y yo escuché, porque no dice malas palabras. Una vez, creo que lo conté más de una vez, pero una vez, cuando todavía estaba la elección, Macri me pidió una entrevista con los pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Yo era el presidente en esa época del Consejo de Pastores de la Ciudad. Entonces nos reunimos, un grupo de pastores y Macri. Y llegaron medio tarde ellos y entraron a decir malas palabras, lo normal. Entonces yo paré y le digo: perdóname, Mauricio, nosotros no decimos malas palabras. Se miran, estaba Larreta, Eugenio Bursaco. ¿Por qué no dice malas palabras? Porque la Biblia dice que no tenemos que decir malas palabras. Yo tenía 10 pastores. Che, una Biblia, ninguno tenía Biblia. Pero estábamos en el centro de oración. Alejandro Rodríguez, tráenos una Biblia. Qué sé yo, tardó una eternidad, debe haber ido a Grecia a buscar. Al final viene a decir: ¿por qué no decimos malas palabras? Porque acá está: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Después el texto dice que no ser pendenciero, peleador. ¿Qué es un pendenciero? Una persona propensa a pelear. Debía haber gente así en esta isla. Esos que dicen: no sé de qué se trata, pero me opongo. Si no se hace como yo digo, me voy. Y quieren poner a cualquier manera su opinión. Y son gente que de cualquier cosa o de cualquier situación provoca una pelea.
Si estás comiendo bien, hay un buen asado, hay un buen vino, está todo feliz, pero cae uno de estos y provoca que nos peleemos. ¿Conocen a esa gente? El texto dice, no tenemos que ser así, tenemos que ser agentes de restauración, de reconciliación, de amor, amables unos con otros. ¿Por qué? Entonces el apóstol le dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos. Y esto es palabra de Dios, así mira todo lo que vos eras, insensato, rebelde, extraviado, esclavo de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. ¿De qué está hablando? De esta sociedad en la que todo el mundo está en contra de todo. No hay gente dispuesta a dialogar, no hay gente dispuesta a ayudar a otro, no hay gente dispuesta a ceder el asiento, no hay gente dispuesta a ceder el paso, no hay gente dispuesta a bendecir a los otros. Estamos todos crispados de nervios. Y esto produce un mal clima, y mucho más cuando somos parte de una iglesia. Entonces el apóstol entra en un pasaje tremendamente teológico que usamos muchísimas veces en la palabra, en la cena del Señor y para predicar, y le dice, ¿saben por qué ustedes no pueden ser de otra manera? Porque ustedes han sido salvos por pura gracia. Y ahora vamos a interrumpir el mensaje para decirle a Caprota que venga a anunciar la reunión de los adultos, porque me olvidé de darle y si alguien me trae un vaso de agua me hace un favor. Ahí. Gracias, Juan Pablo. El próximo sábado, 8 de agosto, 17:30 horas, un espacio para todos los adultos que hayan cumplido 50 años. No les hago levantar la mano, pero los veo a todos. Yo los conozco. Vamos a estar pasando un tiempo muy especial. Nos va a visitar Helle Tell, que es escritora, entre otros libros, de Divina Adopción, un libro espectacular. Va a haber canciones de una solista cantante y vamos a tener stand-up. Va a ser un momento ameno, espectacular, y también vamos a participar de una pizza party. No tiene costo. Ella simplemente va a traer el libro para los que lo quieran adquirir a un costo del libro de 80 pesos. Es nuestro deseo de todo el equipo, porque lo vamos a hacer y lo hacemos como siempre con mucho amor, que todos ustedes puedan participar y no se lo pierdan. ¿La hora? 17:30 horas. Y alguien de este tipo escucha y dice, che, ¿por qué no hay asado? No, porque va a haber pizza. Pero yo quería comer asado. Pero, hermano, ¿conocen esos? Ahora, no podemos ser así. ¿Por qué? Miren lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una extraordinario, estos 3 versículos son para escribir un libro. Esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza. ¿En qué? En recordar que somos salvos por pura gracia, que ninguno está aquí en la iglesia porque se lo merece, ninguno está aquí porque ha hecho méritos, estamos aquí por pura gracia de Dios. Por eso nos tenemos que tratar como iguales, no hay nadie superior al otro. En todo caso, el título más importante que cualquiera de nosotros pueda tener es el de siervo. Ahora está de moda ponerse apóstol, arcángel. Usted sabe que yo modestamente me he puesto el título de pontífice, ahora me olvidé. Sumo pontífice.
Yo pienso cuando uno se pone un título así, pues tiene un complejo de inferioridad y entonces necesita reforzar su identidad poniéndose un título de eso. Porque el único título que tenemos en la iglesia es que somos siervos. Así que es extraordinario lo que acaba de decir. Todo esto es por pura gracia, gracias, Oscar. Y ahora fíjense lo que dice, esta es palabra fiel, y en esto quiere que insista con firmeza, para que los que creen en Dios canten. No, dice así. Pero hay que cantar, sigan cantando. No, si se calla el cantor. No, dice, procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, tremendo el mensaje. ¿Por qué el Señor me salvó? Para que yo pueda ser luz en este mundo haciendo buenas obras. La primera pregunta que surge de este mensaje es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué buena obra estás haciendo? ¿En qué servicio a los demás estás comprometido? ¿Cuál es el proyecto que tenés para bendecir la vida de otros? ¿Qué hiciste esta semana por otro? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te preocupaste del que estaba necesitado? ¿Qué sacrificaste para ayudar a alguien que estaba necesitado de algo? Cuando venimos a la iglesia, una de las cosas que venimos es para recordar que hemos sido salvos, para alabar al Señor, para prepararnos para el glorioso momento de llegar a la presencia de Dios. Pero mientras tanto, hermanos, estamos acá para hacer, ¿qué cosa? Buenas obras. Punto 1. Punto 2. Ahora voy más rápido. Evitando las controversias. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. ¿Sabe lo que quiere decir este texto? No te metas en pelea, no inventé problemas, no discutas. ¿Qué me dijiste hace 8 años que no me saludaste? Que te presté un libro y no me lo devolviste. Dicho sea paso, devuélveme todos los libros que presté. Que yo iba a estacionar ahí y vos fuiste, viniste antes, te cruzaste, me sacaste el lugar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque no quiero ser más preciso porque algunos se van a empezar a molestar porque le pasa más cerca. No discutan, evitá las discusiones. A paz nos llamó el Señor. Es sorprendente. A veces me encuentro con gente que va a iglesias en donde hay tensión, hay nervios, hay miedo, no puede decir tal cosa, no se puede relacionar con aquel, están atrapados en una esclavitud. Y el Señor dice, pero ¿cómo puede haber esclavitud? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay cosa ahí? Libertad. Y a paz nos llamó el Señor. Ahora, hay algunas cosas que no pueden ser evitadas, algunas controversias que como cristianos no podemos evitar. Hay momentos en que la Iglesia y nosotros como creyentes tenemos que salir a decir cuál es nuestra posición, con respeto, pero con firmeza. Este es el caso de Judas 3. Amados y hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. En este momento, le voy a pedir a Richard que venga. En este momento está el tema de la homosexualidad. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es decir lo que pensamos o lo que creemos dice la Biblia, pero otra muy diferente es
tener esa actitud homofóbica de agresión, de falta de respeto, de denostar, de insultar, de maltratar a esa persona. Y Richard está poniendo en la web unos videos que vale la pena que toda la gente lo vea, ¿no? El otro día me mandaste eso, ya se lo mandé a muchos pastores, Richard. ¿Por qué no decís lo que estás haciendo y la página de web? Bueno, en inglés. No, en español. Después 5 años no. Él me dije, necesito hablar español. Bueno, tengo un proyecto para traducir, no yo, otros están traduciendo. Yo estoy poniendo los subtítulos solo. Pero tengo un canal en YouTube con varias, ahora 15 creo, y voy a poner más, sermones, videos con respecto a testimonios, varias cosas. Y recientemente ponemos 3 videos cortos sobre homosexualidad. Son muy buenos, muy útil. Muy bueno. ¿Cómo buscan a los videos? Mi canal es Lester R. Juárez. Si no tienes, no sé. Explícanos. Rolando Hangli decía, hacela la fácil, ¿viste? Hacela fácil. Bueno, andá y dictáselo o escribíselo y sí, cuando termine el culto, sí, lo vamos a poner en la pantalla. Gracias. Sí. Démosle un aplauso, está haciendo un trabajo excelente. Así que hay temas en los que nos tenemos que preparar para, como dice el texto, dar razón de nuestra fe, pero hermanos, en una actitud de respeto, en una actitud de amor, en una actitud como el Señor Jesús lo hacía. ¿Está claro? Saqué este tema porque Richard me mandó estos 3 videos, uno de Rabbi Zacarías, déjenme decirles, el apologista más grande evangélico del momento. Otro es del testimonio de una señora, de un pastor que fue en su vida anterior lesbiana, y otro, John Piper, uno de los pastores también más conocidos en el día de hoy. Entonces, allí hay material para leer, para prepararme, para dar razón, porque en un momento tenemos que dar razón. Sí, no vamos a pelearnos, pero tenemos que hacer apologética, tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. No te metas en otro tipo de peleas tontas, porque dice el texto, son vanas y no son de provecho. Punto 3. Confrontar a los que traen división. Versículo 10. Al que cause divisiones, deséchalos, después de una y otra amonestación. Pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca, y su propio juicio lo condena. A veces es duro tener que llamar a una persona y decir, mira, estás provocando un distanciamiento, una división. Te exhortamos a que cambies tu conducta, que cambies tu manera de actuar. A veces la persona acepta la exhortación y, como dice Mateo 18, hemos ganado a un hermano. Pero a veces no, y persiste. Entonces llega el momento duro en la congregación en que los pastores le tenemos que decir a ese miembro, mira, no podemos seguir teniendo comunión con vos. Es el momento en que te vayas de la congregación. No me ha tocado hacerlo muchas veces, pero lo he tenido que hacer. ¿Por qué? Porque provoca división. Y quiero decirles algo, hermanos. Participamos de la cena del Señor. La mesa del Señor es lo más santo de toda nuestra iglesia. La mesa del Señor, la comunión.
No puedo participar con alguien que esté trayendo división, enfrentamientos, peleas. 3 clases de personas: los falsos maestros, dice, porque hay muchos contumaces quiere decir obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Estos tipos que se metían en la iglesia, yo quiero creer que aquí no hay ninguno de esos, que está tratando de sacarle plata a la gente, perturbándola, desecharlo. Dice el pastor, ¿no está hablando de amor? Sí, el amor tiene un límite. Hay que ser, en cierta manera, asertivo. Cuando un creyente, o alguien que dice creyente, no cambia su actitud, tiene una constante búsqueda de la diferencia, de la pelea, hay que decirle, hasta acá llegamos, hermano, nos separamos. En segundo lugar, los que provocan división son los que tienen una conducta inmoral. Allí estaba en la iglesia en Corinto un muchacho teniendo relaciones sexuales con la madre, la esposa de su padre, no era su madre, la segunda esposa de su padre. Una cosa. Pablo dice, pero ni aún entre la gente del mundo eso se acepta. Y los de la iglesia lo aceptaban y miraban para otro lado. Sáquenlo. Fuerte, ¿eh? Sáquenlo de medio de ustedes. Y en tercer lugar, de lo que hemos hablado, los que tienen un espíritu contencioso. Y por último, se nos invita a estar ocupados en hacer lo bueno. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras, para los casos de necesidad, para que no se queden sin fruto, sin dar fruto. Una persona que no se preocupa de la necesidad de los otros, de hacer buenas obras, según el texto, es una persona que no da fruto. Y hermanos, cada uno de nosotros tiene que tener su propio proyecto de acción social, personal. Cada uno de nosotros tiene que estar pensando cómo ayudar por lo menos a una persona. Una vez, hablando con un famoso predicador, Tony Campolo, me hablaba del hambre del mundo, y yo iba manejando el auto por la General Paz y le pregunto, Tony, ¿y cómo se hace para darle de comer a tanta gente hambrienta? Y él me dijo, muy fácil, de uno a la vez. Yo no puedo darle de comer a todo el mundo, pero puedo darle de comer a uno. Y cada creyente debería tener en su proyecto de vida alguien a quien ayudar, alguna acción, alguna actividad, algún proyecto que sea de bendición y que dé fruto. Miren lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y claro, hermanos, dice, ¿cómo que tengamos oportunidad? Y no sé, posiblemente algunos creyentes de esta zona no tenían oportunidad, estaban en una situación de escasez, en una situación de persecución, en una situación de enfermedad, y no podían ellos ayudar a otros. Pero hermanos, todos los que estamos acá somos privilegiados, súper privilegiados. Todos hemos comido y vamos a comer más de 2 veces en este día. Todos tenemos salud, todos tenemos recursos, todos tenemos ropa. ¿Cómo que no hay necesidad? ¿Cómo que no hay oportunidades? Miles de oportunidades de hacer el bien a otros, y mayormente a los de la familia de la fe. Y por último el texto así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dijo, ustedes son luz. Y bueno, soy luz, ¿y qué hago para brillar? ¿Y qué dice el texto? Hace buenas obras. Hace buenas obras. Mirá alrededor tuyo. No aquí. En la calle, en el colectivo. Andá con esa actitud
Una actitud proactiva, decir, ¿a quién puedo ayudar? Me levanto a la mañana y digo, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién el Señor va a poner delante mío a que yo le pueda dar una palabra de aliento? ¿Darle un abrazo de cariño? ¿O quizás darle algo material? ¿O el mejor de las cosas que puedo hacer es predicarle el Evangelio de Jesús? Esa debe ser la actitud del creyente. Solícitos, dedicados, empeñados en toda buena obra. ¿Y saben qué es lo que sucede como respuesta? La gente dice, gracias a Dios, me mandaste a este hombre. La gente, el mundo, la calle, el pueblo, los no creyentes dicen, gloria a Dios, porque hay un creyente que en vez de mirarse el ombligo está mirando la necesidad de otros. Esta es la palabra de Dios. Y termino contando la historia de un chico joven que Manolo Polantino me lo trajo al programa, referee de fútbol, el mejor programa que hice este año, creo yo, y Vicky me va a decir cómo se llama porque yo me olvido. Andrés Merlos. Dirigió un partido famoso y quedó señalado por el... Jugaba Arsenal Lanús, iba ganando Arsenal, dio 5 minutos más, que era una locura, no era tanto lo que tenía que dar, Lanús empató. Se armó tal lío y por ese lío dio 1 minuto más, y en ese minuto increíblemente Lanús hace el segundo gol. Se lo quería comer crudo a Bondancieri y Palermo lo corrieron, lo suspendieron, dejó de ser referee por un tiempo. Oremos por él porque ahora le voy a contar la historia. Este chico, pobre, nació en una familia pobre, la madre soltera, siempre le faltaron las cosas, hasta que en un momento un tío le dice, mira, una manera de salir de esta pobreza, ¿por qué no entras en la aeronáutica? Que allí te dan un sueldo y vas a tener un trabajo. Es una salida laboral que mucha gente caminó el entrar en las Fuerzas Armadas. Así que tenía 16 años y empezó a estudiar en Córdoba. Pero los fines de semana no podía volverse a San Rafael de Córdoba, así que iba a la casa de un tío y pasaba la noche, el fin de semana, durmiendo en la casa del tío. En un momento dado, el tío le dijo, Andrés, no te puedo tener más. No explico bien, pero no te puedo tener más. Y este chico estaba en la mitad de la carrera, había cursado 1 año y medio, se vino el mundo abajo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir a mi mamá me va a decir que no siga estudiando. Así que se fue de la casa del tío y paró en la parada de colectivo y se puso a llorar. Puso a llorar. Y pasó un matrimonio, él dice de viejitos. No eran tan viejitos. Pero él tenía 16 años. Los de 16 años ven a los de 35, dicen son un vejestorio. Se imaginan a los de 68 como yo. Pero él vio y el matrimonio lo miró así, el chico lloraba, y el matrimonio se acercó y dice, ¿qué te pasa? No, pero ¿qué te pasa? Te queremos ayudar. No, me pueden ayudar. ¿Qué me van a ayudar? Es todo mal. Mi mamá soltera, nunca tuve papá, siempre pobre. Ahora que se me estaba abriendo el panorama, se me corta todo. Llorar. Y la señora le dice, yo te quiero ayudar. Y el pibe dice, no puedo seguir estudiando porque no tengo casa donde quedarme el fin de semana. La señora y el esposo dicen, vení, nosotros te podemos ayudar. Y lo llevaron a la casa. Y le mostraron un cuartito en un ranchito de barro, en una casa muy humilde. Le mostraron un cuartito lleno de basura, de cajas, y que yo la describió así bien caótica. Dice, te podemos dar esto. Bueno, cuando él se fue a la casa, la madre dice, ni loco te dejo. Vas a saber quién es esa gente, capaz que te roban. Dice, ¿qué? El tío, para hacerla corta, mírenlo el programa, pónganse La Puerta Abierta TV en YouTube, Andrés Merlo, y está todo el testimonio. El tío le dice, yo voy a ir, y voy a ver.
Entonces fue y miró y la llama a la madre y dice, mira, esta gente es buenísima. Es buenísima, déjalo que esta gente es buenísima. Así que lo dejó y el chico empezó a ir los fines de semana a la casa de esta gente. Cuando llegó de vuelta, le habían limpiado el cuartito, lo habían pintado, le habían puesto una cama, le habían puesto un equipo de sonido y un televisor. Faltaba un baño en suite. Y empezó a ir. Y él dice, me querían, me cuidaban, estaba mejor que en mi propia casa. Dice, pero lo que me sorprendía los domingos, que cuando me daba el desayuno, la mujer se sentaba delante mío y leía un libro. Y a mí me llamaba la atención que ella me sonreía y leía un libro. Y un domingo me dice, bueno, quédate, Andrés, yo me voy. ¿A dónde va, mamina? Le dice, voy a la iglesia. Y dice, no tenía nada que hacer, dice, voy con vos. Y fue. Y ese día conoció al Señor y se convirtió. Y en el programa de televisión le digo, decile algo. Pues la madre estaba mirando. Decile, mamina, vos me diste lo mejor de todo. No la cama. Me diste la oportunidad de conocer al Señor. Y a mí me emociona, se me cae la lágrima hoy, ya lo conté 40 veces esta historia. Ese matrimonio iba por la calle y vio una necesidad y no fue indiferente. Somos llamados a las buenas obras, a salir aquí a servir. Se necesita estructura, organización. No se necesita nada. La iglesia tiene su estructura, está SER. Hay otra marca de Sancor, la Serenísima. Pero eso es estructura y está bien, y tenemos que apoyar eso. Pero lo más importante es lo que hacemos sin que alguien nos diga, sin que alguien nos ordene, sin que figuremos en ningún boletín. Lo que hago naturalmente cuando estoy caminando por la calle, sirviendo a los demás. Y lo que produce es el nombre del Señor es glorificado. ¿Qué quiere decir que es glorificado? Me pasé la vida diciendo gloria a Dios, gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no sé bien qué quiere decir eso. ¿Sabe qué quiere decir? El Señor se mata de risa cada vez que ve eso, contento. Gloria es contento. El Señor se pone contento, está alegre de ver que sus hijos no son ociosos, sino que hacen la tarea, la buena obra, para la cual fuimos preparados de antes de la fundación del mundo. Amén, hermano. Gracias, Señor, te damos por tu palabra tan práctica, tan precisa. Nos habla de que no podemos andar por el mundo con indolencia, con indiferencia, pensando solo en nosotros. Que tú moriste en la cruz y nos salvaste por pura gracia, pero lo hiciste con el propósito de que fuéramos luz en esta tierra. Y ser luz no es otra cosa que hacer buenas obras, amar al prójimo, hablarle del Señor a cuanta persona tengamos la oportunidad, para que de esa manera esas personas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, como resultado de este mensaje, se vaya pensando en lo que puede hacer. Lamentamos haber perdido el tiempo. Te pedimos perdón por no haber sido responsables. Pero en esta hora, Señor, nos comprometemos a salir a bendecir, a predicar y a servir en el lugar donde tú nos has puesto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.